Entonces, hola a todos. Hoy día vamos a ver la ayudantía número 6. Hoy día vamos a partir con calidad. Esto se debería evaluar en la prueba 2, que es la próxima semana, así que muy importante que revisen eventualmente esta ayudantía dentro de su estudio. Y hoy día vamos a ver el concepto del CP, CPK y los límites de control del X barrita y el de promedios vamos a ver hoy día y el de proporción de no conformidad. La idea es la próxima semana ver un ejercicio de rangos y un ejercicio de número de no conformidades para que abordemos todos los posibles ejercicios en su prueba. Entonces, vamos a partir. Sí, sobre los ejercicios de hoy, vamos a estar usando principalmente estas formulitas que están aquí arriba y las que están en este cuadradito. La próxima semana vamos a hacer los ejercicios con las tablas, tanto la tabla de número de observaciones como la tabla de rendimiento, ppm, sigma, CPE, todo eso, para que lo vayamos viendo a poco. Entonces, ahora sí, vamos a ir con el primer ejercicio. Para el primer ejercicio nos dicen que la empresa Refuse Resist, líderes en la fabricación de resistencia de carbón film, desea obtener información sobre el estado actual de su proceso productivo. La característica de calidad es la resistividad de las resistencias medida en ohms. De acuerdo con las características del componente de fabricación, la tolerancia de las resistencias es de más o menos 50 sobre su valor nominal, es decir, más o menos 50 sobre el promedio. Debido a que la empresa produce diversos valores de resistencia, se ha determinado tomar las muestras del proceso productivo de la resistencia que tiene mayor salida, o sea, mayor demanda. La desviación estándar de este producto es de 26,44 y el proceso está centrado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Determinar el CP y después determinar si este proceso es considerado Six Sigma o no. Y si no lo es, ¿cómo podemos hacer que sí sea Six Sigma? Entonces, primero vamos a calcular el CP. Y antes de eso vamos a hacer Vamos a destacar lo que es relevante de lo que me están diciendo en el enunciado. Entonces, sobre el enunciado, lo relevante es que me dicen que la tolerancia de las resistencias es de más o menos 50 sobre su valor nominal. Y lo otro importante es que la desviación estándar del producto es 24, o sea, 26,44 y que el proceso está centrado. Todo lo que es lo centrado o no centrado de los grafiquitos lo vamos a ver bien en profundidad la próxima semana. Así que por el momento nos vamos a quedar con que la desviación estándar es 26,44 y lo de la tolerancia de la resistencia es de más o menos 50 sobre su valor nominal. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el CP. Y para esto vamos a tener nuestra formulita del CP, que es el límite inferior, o sea, perdón, upper service level, el límite superior menos el límite inferior dividido en 6 por 5. Ya. Esta es nuestra formulita del CP, que deberían haber visto en clase. Y aquí lo importante es saber que este sigma de acá abajo, ese, es la desviación. O sea que de nuestro enunciado, este es nuestro sigma. Y lo otro importante que debemos saber es que em, este más menos 50 lo vamos a usar para los límites de control. Entonces, ¿cómo vamos a usarlo para los límites de control? El cálculo de los límites de control es así. El límite de control superior es el promedio más nuestra como variabilidad, que sería más 50. Y después el límite de control inferior sería el promedio menos 50.
Y todo esto está en U. Entonces, ahí estamos aplicando el más menos 50 que nos dan en el enunciado. Y nuestro mu va a representar nuestro promedio. A veces nos van a dar el promedio. Y cuando no nos lo den, entonces lo vamos a hacer como en este ejercicio, que lo vamos a resolver como algebraicamente. Entonces, para calcular nuestro CP, al final lo que vamos a tener es, esto va a ser el límite de control superior. Todos estos nombres están en inglés, por eso no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo de la sigla con la sigla como tal, pero eso es eh, Upper Service Limit, como el upper limit y el lower limit. Por eso es el superior el que tiene la U y el inferior el que tiene la L. Y decidí mantener la notación así en inglés para no confundirlos con el tema del formulario, porque el formulario se los dan con esa notación. Em, Puede ser que en clases hayan visto la sigla en español, pero el formulario viene con esas siglas, así que lo vamos a dejar así por ahora. Entonces, CP va a ser mi límite superior menos mi límite inferior dividido en 6 por nuestra desviación, que era 26,44. Perfecto. Entonces, si nos fijamos acá, esto nos va a quedar mu más 50 menos mu más 50. Al multiplicar ese menos ahí y después acá. Y esto va a estar dividido en 6 por 26,44, que es 158,64. Entonces, este mu se me va con este mu y arriba me queda 100 dividido en 158,64. Y eso es igual a 0,63. Este es nuestro CP. Ahora, ya que determinamos nuestro CP, tenemos que ir a la pregunta B. La pregunta B nos dice, bajo estos supuestos, ¿el proceso de fabricación considerado es Six Sigma? Ya. ¿Cómo vamos a saber si es Six Sigma o no? Bueno, me voy a ir un segundo al final a las tablitas. Y si nos fijamos en esta tablita de acá abajo, tenemos aquí una columna que dice Sigma y tenemos esta tablita que dice CP. Entonces, si nos fijamos acá, Six Sigma, que es cuando el sigma es 6, tiene un CP igual a 2. Entonces, para que un proceso sea Six Sigma, su CP tiene que ser 2 o más. En este caso, nuestro CP es 0,63. Por lo tanto, este proceso no sería Six Sigma. Entonces ahora nos pregunto, ¿qué debiese ocurrir y qué valores deben cambiar para que esto lo sea? O sea, si nosotros ya sabemos que no es Six Sigma porque nuestro CP es 0,63, entonces ahora ¿cómo hago que sí sea Six Sigma? O sea, que nuestro CP sea igual a 2. Entonces, tenemos dos opciones. Si nos recordamos de lo que estamos hablando acá arriba, nosotros tenemos en el numerador, como nuestra variabilidad, por decirlo así, o más que variabilidad, podríamos decir que es nuestra tolerancia o especificación. Tenemos nuestra especificación, que es lo que está arriba, que es básicamente el más menos que está permitido dentro de los límites de control. Y tenemos abajo nuestra desviación, que es este 26,44. Entonces, básicamente esas son las dos cosas que yo puedo cambiar en el proceso.
puedo cambiar mis especificaciones, o sea, puedo darle un rango más grande, así como, en vez de permitir un error de más menos 50, voy a permitir un error de más menos 100. Y eso permitiría que el proceso entre en Six Sigma. O también podemos disminuir la variabilidad del proceso, es decir, hacer que el proceso sea más certero. Al final, ese sigma que nosotros tenemos, como dice acá arriba, es nuestra desviación. Entonces, dentro de lo que nosotros esperamos que se cumpla, tenemos una desviación de 26,44, que igual es una desviación alta. Entonces, nosotros podríamos hacer algo para disminuir esa desviación y al final con eso hacer que el proceso entre dentro de Six Sigma sin cambiar las especificaciones, que es el más menos de la parte superior. Entonces, en este caso podemos hacer esas dos cosas. Primero, como había dicho antes, podemos cambiar la especificación, que es el más menos 50. Y para eso tenemos que decir 2, que tiene que ser nuestro CP para que se cumpla el Six Sigma, tiene que ser X, que va a ser nuestra especificación, dividido en 6 por 26,44. Entonces esto pasa multiplicando para allá y me queda que 2 por 6 por 26,44 tiene que ser igual a X. Entonces en este caso nuestro X va a ser 317,28. ¿Qué significa ese 317,28? Bueno, en este caso, si se acuerdan aquí arriba, lo que nosotros hicimos fue 50 más 50 y nuestra especificación, que era más o menos 50, quedó como 100, que este es nuestro X que despejamos ahí abajo. Entonces, en este caso, este 317,28 lo tenemos que dividir en 2 para ver cuál es el más menos que podemos tener nosotros. En este caso, nuestra especificación sería igual a más menos 158,64. Entonces, si nosotros admitiéramos una mayor tolerancia en nuestra especificación y permitiéramos que los valores vayan entre más menos 158 de error respecto a lo que nosotros queremos que vaya, entonces entraría dentro de Six Sigma porque estaría dentro de los límites de control. Y por otra parte, también podemos eh, disminuir nuestra variabilidad del proceso, o sea, nuestra desviación, hacer que nuestro proceso sea más exacto. Básicamente, arriba lo que estamos haciendo es darle mayor tolerancia. Puede tener más error, pero nosotros estamos bien con que tenga más error. Y en la segunda opción, nosotros no estamos permitiendo que tenga más error, sino que estamos haciendo que nuestro proceso sea más exacto como tal. Entonces, en ese caso, disminuimos la desviación, que es nuestro sigma, que originalmente era 26,44. Y para esto tenemos que 2 va a tener que ser igual a 100 dividido en 6 por un sigma que no sabemos cuánto va a valer todavía. Entonces, esto es lo mismo que decir 100 dividido en 2 por 6 es igual a sigma. Y por lo tanto, sigma va a ser 8,33. Entonces ahora, en vez de permitir, o sea, en vez de que nuestro proceso tenga una desviación de 26,44, que es bastante o sea, alejándose bastante como de lo que nosotros queremos que suceda, ahora nuestra desviación es 8,33. ¿Para qué? Para que esto entre dentro de Six Sigma. ¿Y cómo podemos hacer realmente que ese 8,33 funcione como un ejemplo en la vida real? Sería, por ejemplo, ajustando la máquina que estamos utilizando en nuestro proceso para que tenga un resultado más exacto. O cambiando de trabajadores manuales a una máquina en caso de que ese sea el escenario en el que estamos trabajando. No sé si queda alguna duda con esta primera parte en general, en la A y la B. Todo claro. Perfecto. Entonces, siguiendo con el mismo enunciado, nos dicen,
Suponga que lo han contratado a usted en Refuse Resist para cumplir el rol de ingeniero de procesos. Se solicita que realice un análisis de conformidad, para lo cual se le han brindado 10 muestras de 4 observaciones experimentales, las cuales se presentan a continuación. Entonces, aquí nos dan 10 muestras, o sea, 10 veces midieron lo mismo, y cada vez que midieron, hicieron 4 observaciones. Eso es lo que nos dice esta tablita. Y nos piden calcular los límites de control de la gráfica de media, que la gráfica de media al final es lo que ya les decía de acá, del X barra, y vamos a partir por ahí. Entonces, ¿cómo calculamos los límites de control de la gráfica de medias? Básicamente, para calcular el límite de control de la gráfica de medias, lo que tenemos que hacer es primero calcular las medias. Entonces, en nuestra tablita, yo dejé este espacio aquí al lado para que podamos calcular nuestro X barra. ¿Y qué va a ser nuestro X barra? Va a ser el promedio de cada muestra. O sea, hacia el lado yo voy a sumar 986 más 954 más 1003 más 1037 y lo voy a dividir en 4 y eso me va a dar mi X barra, que es mi promedio. Entonces, en este caso es 995, pues tenemos 1046,5, 987,25, 973,25, 987, 995,5, 979,75, 982, 995 y 998. Entonces, todos esos números, como dije antes, son la suma de la fila correspondiente a ese promedio dividido por el número de observaciones, que en este caso es 4. Perfecto. Y lo otro que tenemos que nosotros siempre calcular es el promedio de los promedios, que en este caso es nuestro X doble barra. Entonces, nuestro X doble barra va a ser el promedio de esta columna. Entonces, sumamos todos los números que están en esa columna, 95 más 1046,5 más bla, 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 todos hacia abajo, y lo dividimos por 10, porque 10 es el número de muestras que tenemos. Y al hacer eso, nos va a dar un total de 993,93. Y ese va a ser nuestro X barra barra. Entonces, ¿por qué necesitamos sacar este X doble barra? Porque ahora lo que tenemos que hacer es calcular los límites de control de la gráfica del UCL y el LCL, que es el Upper Control Level y Upper Control Limit y el Lower Control Limit. Entonces, vamos a tener C. Nuestro X barra barra va a ser 993,93 y vamos a tener la formulita del Upper Control Limit, que va a ser X barra barra más 3 por nuestro sigma gorrito. Y el límite de control inferior, que va a ser nuestro X barra barra menos 3 por nuestro sigma gorrito. Ya. Ahora, ¿qué es este sigma gorrito? Este sigma gorrito, por fórmula, va a ser igual a el sigma normal, a nuestra desviación, dividido en la raíz de n. Y la raíz de n, este n es el número de observaciones de la muestra. Eso implica que si nos vamos al enunciado, aquí nos dicen que son muestras de 4 observaciones experimentales. Pero hay veces que no nos van a decir en el enunciado tan directamente que son 4 observaciones por muestra, sino que lo tenemos que interpretar nosotros de la tabla. Entonces, ya que sabemos que son 10 muestras, tenemos que asumir que lo que está para el otro lado son las observaciones. Y aquí podemos ver que son 4 observaciones por cada muestra. Entonces, teniendo eso claro, nuestro sigma ya lo teníamos desde el enunciado del principio.
que era 26,44. Entonces, este sigma gorrito va a ser 26,44 dividido en la raíz de 4. Y eso va a ser igual a 13,22. Ese va a ser el valor de nuestro sigma gorrito. Entonces, ahora ya tenemos el valor de nuestro x barra y ya tenemos el valor de nuestro sigma gorrito, por lo tanto ya podemos calcular los límites. El límite superior va a ser 993,93 más 3 por 13,22 y eso es igual a 1033,59. Y después el límite de control inferior va a ser 993,93 menos 3 por 13,22 y eso va a ser 954,27. Perfecto. Entonces, ahí tenemos calculado lo que nos piden en la C. Calcule los límites de control de la gráfica de media. Esto es de el X barra. Y después nos dicen en la D que determinemos si el proceso está bajo control o no. ¿Cómo sabemos si el proceso está bajo control o no? Para saber si un proceso está bajo control, todos los promedios de las muestras, es decir, todos los números que calculamos en esta columna, que es el X barra, tienen que estar contenidos en este rango de números. ¿Qué significa eso? Todos tienen que ser menor a este número y mayores a ese número. Tienen que estar entre medio, en este rango. Entonces, no puede haber ningún número mayor a 1033 ni menor a 954. Si nos fijamos aquí en nuestra columna del X barra, podríamos decir que el proceso está bajo control o no, teniendo en cuenta que No, no. ¿Por qué no? porque se pasa el límite superior. Efectivamente. Entonces, si nos fijamos acá, como bien dice Luis, en la segunda observación tenemos un 1046. Y como vimos aquí abajo en nuestro cálculo, nuestro límite de control superior era 1033. Y aquí arriba tenemos un 1046. Entonces, si hiciéramos el grafiquito, que la próxima semana vamos a ver también ejercicios con grafiquito, pero como para que nos hagamos una idea, si hiciéramos el grafiquito, tendríamos el límite de control superior, el límite de control inferior y habría un puntito de la muestra por aquí arriba, en la segunda observación, que se escapa del límite de control superior. Entonces, cuando hay solamente un punto, basta con que haya solo un punto fuera de estos límites para que nosotros podamos decir que todo el proceso está fuera de control. Esa es la conclusión a la que nosotros podemos llegar. Exceptuando una pequeña observación, que es lo que vamos a responder ahora en la E. Dice, de no estar bajo control, ¿cuál sería la diferencia si los datos que están fuera de control se debieran a un error causa asignable versus un error causa común? Entonces, como, como definición, vamos a decir que las causas comunes son causas que son parte como de nuestro proceso, como innatamente. Entonces, si existe una causa común que hace que un punto esté fuera de los límites de control, todo el proceso va a estar fuera de control y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, porque está ligado a una causa común que es innata del proceso. Entonces, si la causa es común,
el proceso está fuera de control sí o sí. Y por otro lado, si es que la causa es asignable, sucede que eso significa que la causa no es como parte del proceso en sí, no es como innata del proceso en sí, sino que la causa puede ser externa al proceso. Por ejemplo, no sé, había un clima distinto ese día y por eso la máquina tuvo un valor anómalo en ese momento. O hubo un corte de luz ese día, en ese momento. Entonces, como en ese momento hubo un corte de luz, esa, esa pieza que se fabricó tiene un error por el corte de luz y no porque la máquina en sí o el proceso en sí tenga un error. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando existe una causa asignable que no pertenece al proceso como tal, sino que es un factor externo que está afectando nuestro resultado? Lo que podemos hacer es eliminar los datos que están fuera de control y evaluar nuevamente. Por ejemplo, vamos a irnos al grafiquito un segundo. Si es que yo tuviera, por decir, todos estos puntitos aquí y uno acá. Entonces, en este caso, este punto y, uy, y el punto que había dibujado acá abajo, estos dos puntos estarían fuera de los límites de control. Pero, por ejemplo, si yo dijera que este punto de acá está ahí porque hubo un corte de luz, entonces ese error no es parte del proceso, sino que es solamente porque hubo un corte de luz, yo lo puedo eliminar. Y yo digo como, ah, ya, es que ese es por el corte de luz, así que este dato no va a existir para mi muestra. Y voy a evaluar de nuevo. Pero este dato de acá es una causa común. Entonces, yo tendría que decir que todo el proceso está fuera de control, porque hay un dato que es causa común, o sea que yo no lo puedo eliminar, que está fuera de los límites. Pero si este dato de aquí arriba, que es causa común, no existiera, y existiera solo este que está acá abajo, que yo lo puedo atribuir al corte de luz y que sé que no significa que mi proceso esté mal, sino que hubo un corte de luz, algo que yo no puedo manejar como más allá de lo que se puede hacer frente a un corte de luz, eh, yo puedo eliminar ese dato y volver a evaluar. Y cuando yo elimino ese dato, todo el resto de los puntos quedan dentro de los límites de control. Y en ese caso, yo puedo decir que aunque exista ese punto allá afuera, mi proceso está bajo control porque todos los puntos que están fuera de los límites son por causas asignables. Entonces los puedo eliminar y decir que está bajo control. No sé si queda alguna duda con esto hasta aquí. Está claro. Pero cuando se elimina ese punto, ¿se tiene que sacar el promedio dos rayitas de nuevo? ¿O cómo se hace? Ya, cuando eliminamos ese punto, generalmente es como para análisis más de desarrollo, más que como volver a hacer el ejercicio matemático. Ujú. Pero en caso de que pidieran reevaluar, como por ejemplo, no sé, tuviéramos que sacar un CP otra vez, sin el error, claro, tenemos que volver a calcular el promedio de los promedios y todo sin ese dato. O sea, tendríamos que eliminar toda esta muestra, que al final es por culpa de una causa asignable que está fuera de los límites de control, volver a calcular los límites de control, volver a calcular el CP y volver a calcular todo, ¿no? Súper. Como si esa muestra no existiera. Entonces, de nuevo, mi total ahora por el que voy a estar dividiendo no va a ser 10, sino que van a ser 9 muestras, porque esa ya no existe. Gracias. Entonces, entonces causa asignable, podemos eliminar los datos. Reevaluar. Perfecto.
Y por último, para esta primera pregunta, en la F nos dice, de como ejemplos 5 mudas Lean del total de 7 que se podrían encontrar en un proceso de fabricación de resistencias. Entonces, primero que nada, ¿qué son las mudas? Las mudas son como ineficiencias dentro de mi proceso. Entonces, ¿qué ineficiencias conocemos en general? Como qué cosas nosotros podemos interpretar como ineficiencias dentro de un proceso. Por ejemplo, de lo que hemos estado conversando hasta ahora en otras ayudantías que no eran necesariamente que ver con calidad, pero que igual mencionamos cosas que son ineficiencias dentro de un proceso, tenemos los tiempos muertos. Cuando tenemos trabajadores que están contratados y que les estamos pagando un sueldo, pero que no están haciendo nada porque hay un tiempo muerto entre dos etapas o algo similar, eso es una ineficiencia. Y eso sería una muda. ¿Y podría existir esa ineficiencia en un proceso de fabricación de resistencias? Sí. Entonces, un ejemplo de muda sería los tiempos muertos, que en este caso sería la muda de espera, según Lean. Que esto es importante que para la prueba se lo estudien así como que de memoria. Se tienen que saber las 7 mudas de Lean de memoria. Entonces, una de ellas son los tiempos muertos. No sé si se les ocurre alguna otra muda o alguna otra ineficiencia dentro de un proceso. Ya, voy a dar los ejemplos yo entonces para que podamos avanzar con la identidad. Em, Otra muda, por ejemplo, sería acumulación de inventario. Cuando nosotros acumulamos mucho inventario, por si acaso nos llega una demanda o etcétera, al final estamos perdiendo espacio y perdiendo plata. Porque tener inventario tiene un costo de almacenar el inventario y tiene un costo de ocupar un espacio en una bodega o en la fábrica o en donde sea para almacenar este inventario, que está inmóvil y no está generando ningún valor. Entonces, acumular inventario también es una muda dentro de Lean y también se podría encontrar dentro de un proceso de fabricación de resistencias. Otra muda u otra ineficiencia es de movimiento. La de movimiento se refiere a movimientos innecesarios dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo dos procesos que van uno consiguiente del otro, o sea, etapa uno, etapa 2, etapa 3, así. Si la etapa uno está en esta esquina de la empresa y el lugar a donde hay que hacer la etapa 2 está en esta esquina de la empresa y el lugar en donde hay que hacer la etapa 3 está en esta esquina de la empresa, entonces eso es una ineficiencia por movimiento, porque el layout de la empresa está mal hecho, de la fábrica o lo que sea está mal hecho. Entonces hay mucho movimiento innecesario dentro de la empresa. Hay tiempos de traslado de el objeto que se está procesando en la etapa uno, hay que llevarlo muy lejos para la etapa 2 y llevarlo muy lejos para la etapa 3, y eso es una pérdida de tiempo para los trabajadores en movimiento y al final es una ineficiencia dentro del proceso que se podría arreglar redistribuyendo los puestos de trabajo dentro de la empresa. Otra muda que podemos encontrar es el retrabajo. Es decir, que hayan unidades del producto que deben ser reprocesadas porque tiene una falla, porque tiene un error, porque, etcétera. O sea, al final es una unidad que se procesó una vez, o sea, fue la etapa uno, después fue la etapa 2, después fue la etapa 3 y cuando salió la etapa 3 en vez de decir, está lista, dijimos, oh, está fallada, tiene que volver a la etapa uno. Y tuvimos que hacer el proceso dos veces para esa misma unidad de producto. Esa también sería otra ineficiencia dentro del proceso. Y por último, para dar el quinto ejemplo, vamos a hablar sobre transporte. Entonces, la diferencia de transporte versus movimiento, que es la que dije antes, es que movimiento es dentro de la empresa, como dijimos, y transporte es
hacia afuera de la empresa. Es decir, que, por ejemplo, haya un envío desde la empresa que produce a la empresa que distribuye y la empresa que distribuye no pueda recibir ese pedido, entonces se tenga que devolver a la empresa que produce y después lo tengan que reenviar hacia la empresa de distribución y que se produzca ese como va y vende el producto entre distintas áreas fuera de la empresa, pero que son parte de la cadena de distribución, por ejemplo. Y todo este tiempo perdido, aparte de que el transporte cuesta caro, también genera una ineficiencia dentro del proceso. Como bien dice aquí, son 7 y las otras dos son sobreproducción, es decir, produzco más de lo que necesito producir y al final eso me va a generar sí o sí inventario. Y la otra es sobreprocesamiento, que es hacer pasos extra que no son necesarios. O sea, por ejemplo, yo pulí una pieza, una tuerca, o sea, una manilla. Pulí una manilla para ponerla en una puerta, pero después de pulirla en la máquina, tengo a otro trabajador que la pule a mano por si acaso la máquina tiene algún problema en su pulido. Como que al final estoy haciendo un paso como extra por si acaso hay algún error, pero que es ineficiente porque es como un paso redundante. Entonces, eso también sería una muda o una ineficiencia dentro de la empresa. Como dije antes, es importante que estudien las mudas. Uy, perdón, se me apagó la pantalla. Es importante que se estudien las mudas para la prueba porque lo más probable es que se las pregunten o algo similar a esto. Así que esa sería la F. No sé si hay alguna duda con la F para pasar al siguiente ejercicio. Todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al segundo ejercicio. Segundo y último ejercicio de esta ayudantía. Para el segundo ejercicio nos dicen, en una línea de ensamble de tarjetas electrónicas se están recopilando datos para analizar el desempeño de procesos y tratar de mejorarlo. Para ello Disculpa, se decide... Ay, sí, dime. no estoy compartiendo. Ah, chungales. Perdón. Ahí sí. Ahí sí, Perfecto. gracias. Muchas gracias. Entonces, en una línea de ensamble de tarjetas electrónicas se están recopilando datos para analizar el desempeño del proceso y tratar de mejorarlo. Para ello, se decide analizar la proporción de tarjetas defectuosas tomando lotes de diferentes tamaños. Entonces, como había dicho al inicio de la ayudantía, ahora vamos a ver proporción de no conformidad, porque en el enunciado nos dicen que se decide analizar la proporción de tarjetas defectuosas. Y eso es lo mismo que decir proporción de no conformidad, ¿ok? Tenemos que estar muy atentos en el enunciado cuál es el método que debemos usar para resolver el ejercicio. Eso siempre nos lo van a decir, pero en este tipo de comunicación. O sea, se decide analizar la proporción de tarjetas defectuosas. Si me dicen proporción, entonces es proporción de no conformidad, sí o sí. En el primer ejercicio nos decían, eh, 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 calcule los límites de control de la gráfica de media. Media es promedio, media es nuestro X barra siempre. Entonces, media, promedios, ese de ahí. También nos pueden decir rangos, que es lo que vamos a ver la otra ayudantía junto con número de no conformidades. Entonces, volviendo al ejercicio, todos. Luego nos dicen, analice si el proceso se encuentra bajo control estadístico y establezca las conclusiones preliminares. Considere que los límites de control son constantes y no se debe graficar. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, lo que debemos calcular nosotros, en este caso, es la proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es básicamente como un porcentaje. O sea, ¿cuántas tengo defectuosas de mi total? Y en este caso, lo que nosotros debemos hacer es evaluar cuál es el total, cuántas son las defectuosas de ese total y sacar la proporción. Si nos fijamos aquí, nos dicen que en el primer lote, tenemos tarjetas por lote,
primer lote, tenemos 150 tarjetas y de esas 150 tarjetas, 10 salieron defectuosas. Entonces, para calcular la proporción de proporción de no conformidad, tenemos que decir 150 y tenemos que dividir el 10 en 150 porque así vamos a saber cuál es la proporción, o sea, cuántas hay malas del total para saber cuál es la proporción de no conformidad. Entonces, 10 dividido en 150 me va a dar 0,067. Y esa es la proporción de del primer lote de tarjetas defectuosas. Entonces vamos a hacer lo mismo con el resto de los lotes. Vamos a hacer 15 dividido en 150, ese es 0,1. Después tenemos 7 dividido en 150, ese es 0,47. Uy, 0,047, perdón. Después tenemos 22 y si se fijan aquí tenemos un cambio. 22 dividido en 180, ya no es 150. Los lotes podrían ser del mismo tamaño, pero pueden no ser del mismo tamaño también. Entonces siempre tenemos que estar muy atentos a cuál es nuestro total sobre el cual estamos evaluando. Pues vamos a tener entonces 22 sobre 180, que nos va a dar 0,122. 5 sobre 180, que nos va a dar 0,028. 8 sobre 180, que nos va a dar 0,044. 12 sobre 200, que nos va a dar 0,06. 19 sobre 200, que es 0,095. 25 sobre 200, que es 0,125. Y por último, 10 sobre 200, que es 0,045. Entonces, estas son las proporciones asociadas a la no conformidad dentro de cada una de las muestras que tenemos por lote. Así, al final, cada lote en este caso es una muestra. Y mi número de observaciones por muestra es el número de tarjetas por lote. Y las tarjetas defectuosas divididas por las tarjetas por lote nos van a dar nuestra proporción de no conformidad. ¿Todo claro hasta aquí con la proporción? Todo súper. Perfecto. Entonces, luego de tener las proporciones, nosotros lo que tenemos que calcular es el promedio de las proporciones. Y eso significa que vamos a calcular perdón, que vamos a calcular nuestro p barra, que es el promedio de las proporciones. Entonces vamos a sumar 0,067 más 0,1 más 0,047 y así bla, 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 todos estos números hacia abajo. Y los vamos a dividir por 10. Porque si nos fijamos acá, esto es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 muestras, por lo cual nosotros vamos a dividir todas nuestras proporciones, nuestra suma de proporciones, en 10. Si nosotros sumamos todo eso y lo dividimos en 10, nuestro p barra nos va a dar 0,073. Y lo otro que necesitamos sacar es nuestro número de observaciones. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para nuestra formulita. Entonces, ¿cómo calculamos el número de observaciones? Había dicho yo antes que el número de observaciones va a ser la cantidad de tarjetas por lote. Es decir, para la primera muestra tenemos 150 observaciones, pero por ejemplo, para la última muestra tenemos 220 observaciones. Y en nuestra formulita nosotros solo podemos poner un número de observaciones. No podemos poner un número que sea variable en las observaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Que los lotes tengan distinto número de observaciones. Lo que vamos a hacer es calcular el promedio del número de observaciones. Entonces, vamos a nuevamente sumar todo lo que está en esta columna, que son las observaciones, es decir, 150 más 150 más 150 más 180 más 100, bla, 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 hasta 220. Todo eso y lo vamos a dividir por 10, porque son 10 números los que estamos sumando y queremos sacar un promedio. Y ahí vamos a sacar nuestro n barrita, que es 181 en este caso.
Entonces tenemos el n barra y tenemos el p barra. Y con esto, lo que vamos a poder hacer es calcular los límites de control. Vamos a calcular límite de control inferior, que va a ser nuestro p barra menos 3 por raíz de p barra 1 menos p dividido en n. Para esto necesitamos nuestro n barrita en este caso. Y nuestro límite de control superior va a ser p barra más 3 por p barra 1 menos p barra partido en n. Ya, estas formulitas, todo esto está acá. Si se fijan, esta formulita que estoy escribiendo yo ahora es esta. Y nuestro p barra es lo que nos dicen que tenemos que calcular para poder calcular esto. Por eso calculamos el p barra. En el primer ejercicio, si se fijan, nosotros usamos el x barra barra. Y la fórmula que usé yo para resolver es esta que está acá abajo, porque la próxima semana lo vamos a ver con las tablitas que usan el A2 y el R. Entonces, para no perdernos del ejercicio que estamos viendo ahora, las fórmulas que estoy ocupando son las que están en este cuadrado de acá. Todo esto que está en esta plana como de fórmulas y tablas, debería estar en su prueba. Este es como el formulario de la prueba que tuve que hacer yo. Así que deberían tener todo esto. No es necesario que se aprendan todas las fórmulas de memoria, ¿no? Pero tampoco son tan complejas. Entonces igual uno al final como que tanto repetir ejercicios se las termina aprendiendo de memoria. Bueno, entonces tenemos nuestras formulitas, tenemos nuestro p barra y tenemos nuestro n. Entonces ahora ya podemos calcular nuestros límites. Nuestro límite inferior va a ser 0,073, que era nuestro p barra, menos 3 por raíz de 0,073 por 1 menos 0,073 dividido en n, que es 181. Y para no darme la vuelta en todo el desarrollo de esto, el resultado va a ser 0,015, que lo vamos a aproximar a 0,02, porque para este ejercicio se pidió usar solo dos decimales. Y luego vamos a tener que el límite de control superior va a ser nuestro p barra más, lo voy a escribir con números al tiro, p barra es 0,073 más 3 por 0,073, 1 menos 0,073 dividido en 181. Y esto va a ser igual a 0,131, que es aproximadamente 0,13. Entonces tenemos nuestro límite de control inferior 0,02 y el superior 0,13. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a nuestro proceso? Si nuestro límite de control inferior es 0,02 y el límite de control superior es 0,13, nuestro proceso ¿está bajo control o no? Teniendo en cuenta que para que esté bajo control tienen que estar todos los números dentro, todos los números de las proporciones, estamos evaluando proporciones, tienen que estar dentro de este rango, de 0,02 a 0,13. Creo que sí. Sí. Efectivamente, si miramos nuestros numeritos, específicamente el mayor es este, que es 0,125, que es menor a 0,13, así que estamos dentro del límite superior. Y el más chiquitito que tenemos, si no me equivoco, es este,
y está sobre el límite de control inferior que es 0,02. Y eso implica que todos los otros están dentro del límite de control porque son más grandes que este y más chicos que este. Por lo tanto, lo que podemos concluir respecto a este ejercicio es que el proceso está bajo control porque todos los datos están dentro de los límites de control que calculamos recién. Y ese sería el desarrollo del segundo ejercicio. Así como tips para la prueba y para la resolución de estos ejercicios en general, ser muy ordenados con el uso de la calculadora, como para, para el tema de las proporciones y para el tema como de estas formulitas que son así con raíces y multiplicaciones y cuestiones, porque a veces es fácil, como en la prueba donde uno está nervioso, usar rápido la calculadora, hoy puse chueco un número y todo se me fue a las pailas. Y lo otro es prestar mucha atención en el enunciado, de cómo me están pidiendo resolver el ejercicio. Si me lo están pidiendo por gráfico de promedios, por gráfico de rangos, por proporción de no conformidad o por número de no conformidad. Creo que esos serían como mis principales tips al respecto. Bueno, y saber qué significa CP igual o sea, CP cuánto tiene que ser para que sea Six Sigma y cuánto para que no, y para que sea capaz el proceso y para que no. La próxima ayudantía también vamos a ver CPK para que lo tengamos en mente. Y eso, y vamos a aprender a leer esta tablita, que deberían haberla visto en clases igual, pero vamos a repasar cómo leer esta tablita. Vamos a ver CP, CPK. CPM en general no se usa, por lo menos yo nunca lo he usado para ejercicios, así que CPM no. Y eso, importante como entender esta tablita, como cómo se comunican, qué significa, ya, si el CP es 2, está bien, sabemos que es Six Sigma, listo. Pero ¿qué significa el ppm? Significa defectos por millón o problemas por millón, para que se acuerden con la sigla. Entonces, al final, lo que yo digo es que si yo produzco 1 millón de artículos bajo Six Sigma, solamente 3,4 van a presentar fallas. En cambio, si yo produzco un, 1 millón de unidades de un artículo bajo 4 sigma, van a haber 6.210 que van a tener problemas o fallas del total de las unidades, que es 1 millón. Eso significa el ppm. Y el rendimiento es como la proporción del ppm. No es más que eso. Es como decir, ah, ya, si solamente 3,4 unidades van a presentar falla de 1 millón, 3,4 dividido en 1 millón y después 100% menos ese mini porcentaje va a ser el 99,9997. Y al final, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay procesos, o si bien digo procesos, que no podemos admitir que presenten fallas. No podemos, por ejemplo, si yo voy a tener una fábrica de tornillos y tengo que producir tornillos en masa, da lo mismo que salgan más tornillos fallados o no. Porque al final lo que voy a estar perdiendo es un poco de plata porque va a haber unidades defectuosas, pero más que eso no tiene ningún riesgo mayor. Pero por ejemplo, eh, el sigma, el nivel que se requiere para los vuelos de los aviones en aeropuertos, es superior a Six Sigma, porque cada 1 millón de aviones que despegan, nosotros no queremos que se caigan 3,4 aviones. Entonces, para distintos procesos hay distintos niveles que se requieren para que se pueda funcionar en ese proceso y por seguridad, la mayoría de los que requieren un sigma muy alto es por seguridad, porque son procesos que influyen como en riesgos para las personas como tal. Así que creo que eso sería lo que tengo para decir por ahora. No sé si hay alguna duda en general, como de lo que sea de la ayudantía o del concepto de alguna cosa que haya dicho o del ramo o lo que sea. No, claro.
Perfecto. Entonces, puedo dejar de grabar.